Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy nos estamos encontrando de nuevo aquí en Astroterapia. Mi nombre es Liliana Vaca y este canal está dedicado, como ya saben, a aquellos que estudian astrología, que están incursionando en este conocimiento, ya sea de manera autodidacta o que estén haciendo algún curso y tienen dudas, ya sea desde un nivel inicial o más avanzado. Hoy estoy muy entusiasmada porque les voy a contar acerca de una rama de la astrología que me encanta, que es la astrología horaria, a la que hoy yo le digo astrología mágica. ¿Por qué? Porque en esta astrología nosotros podemos hacer preguntas puntuales por sí o por no. Podemos saber dónde perdimos un objeto. Podemos elegir entre dos opciones. Es muy contundente la astrología horaria. Es como una especie de astrología oracular. Entonces, los que están un poquito más avanzados en esto, cuando hacen un estudio de predicción, saben que hay que mirar muchas técnicas, evaluar las distintas señales que nos dicen esas técnicas, y la astrología horaria es muy directa, es muy concisa. Ahora, ¿es fácil? No. Con más de 20 años de experiencia les puedo asegurar que cuando incursioné en astrología horaria me resultó bastante compleja porque tiene muchos condimentos. O sea, parece fácil, pero cuando uno se va adentrando en el estudio, tiene muchas cosas para considerar y se tiene que tener una base sólida de astrología básica. O sea, quien quiere aprender astrología horaria tiene que tener muy firmes todo el tema de las casas, de los movimientos planetarios, de los aspectos, para poder entender de qué se trata esta técnica. Pero bueno, sin más preámbulos, les voy a contar en qué consiste y hacer una introducción, porque profundizar lleva su tiempo en astrología horaria. Vamos. Representante de lo que es la astrología horaria, William Lilly, que fue un astrólogo inglés del siglo XVII, que hizo grandes contribuciones a la astrología horaria y mundial y tuvieron una gran influencia en su época y en la astrología posterior. A través de su libro Astrología Cristiana, se empezó como nuevamente a darle importancia a esta maravillosa rama de la astrología horaria. Entonces, esta rama de la astrología es la que responde preguntas puntuales. Para eso se levanta una carta en el momento en que el astrólogo comprende la pregunta. Y hay que levantar esa carta, cabe aclarar. Por ejemplo, yo vivo en Mar del Plata, un consultante me hace una pregunta, entonces yo la carta la saco para el día de hoy, a la hora en que comprendo la pregunta en mi ciudad, aunque esté haciendo un Zoom con un consultante que está, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Qué podemos preguntar con la astrología horaria? Muchísimas cosas y eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, ¿voy a conseguir el trabajo que estoy solicitando? ¿Formaré una pareja este año? Esta es la pregunta que más se hace generalmente. ¿Podré realizar el viaje que tanto espero? ¿Voy a recuperar la salud pronto? ¿O voy a tener éxito en el negocio que quiero emprender? ¿Voy a ganar el caso legal que tengo pendiente? ¿Podré vender mi casa pronto? Bueno, todas estas son una serie de preguntas de las más comunes que se hacen en astrología horaria. Pero también fíjense, ¿dónde están los documentos que perdí? La astrología horaria nos permite con bastante detalle saber qué pasó con algo que perdí. Y no solamente se refiere a objetos, también se refiere a personas, cuando alguien desapareció, cuando alguien no lo encuentra. ¿Qué pasó con esta persona? No solamente es para objetos. ¿O qué pasó con mi mascota que no la puedo encontrar? ¿A dónde está? Me dice si está cerca, si está lejos, si está en un lugar frío, en un lugar cálido. Bueno, es muy interesante todo ese apartado de objetos perdidos o personas perdidas que se pueden contestar con astrología horaria. Otra cosa también bastante interesante es, por ejemplo, elegir entre 2 o 3 opciones. ¿Qué me conviene más? ¿Esto o aquello? O cuando, por ejemplo, que voy a poner un ejemplo acá en el video, resultados de partidos de fútbol. ¿Quién va a ganar? ¿El equipo A o el equipo B? ¿A quién se lo ve mejor?
Entonces es realmente apasionante, no me digan. ¿Qué se tienen en cuenta? Como obviamente en el momento en que William Lilly vivió, no se habían descubierto los planetas transpersonales, o sea, Urano, Neptuno y Plutón, por ende se tenían en cuenta los planetas hasta Saturno. Y tiene una cierta lógica, porque ustedes saben que Saturno es el último planeta que uno podría ver sin ayuda de telescopios, obviamente, en un cielo sin contaminación lumínica, en un cielo muy claro. Entonces, es como que Saturno pone el límite a lo conocido. Si bien en algunas ramas de la astrología horaria, o sea, cada uno elige qué considerar, ¿no? Si uno sigue la escuela de William Lilly, va a contemplar los planetas hasta Saturno, pero hay otras escuelas que sí consideran a los transpersonales. Pero en la astrología antigua no, y los que seguimos a Lilly como una Biblia no los tenemos en cuenta. Si bien en la carta van a estar, y obviamente si por ejemplo están angulares o están al lado de lo que llamamos los significadores de la pregunta, alguna importancia le vamos a dar también. O sea, no es que lo saquemos de la carta, pero siempre vamos a mirar los planetas hasta Saturno y vamos a tenerlos en cuenta si están en una posición importante en la carta horaria. ¿Qué tenemos que saber para empezar a estudiar astrología horaria? Porque si no sería muy difícil. Primero, bueno, el significado de las casas, que acá el significado de las casas, si bien todos lo sabemos, pero hay algunas que tienen ciertas diferencias con respecto a la concepción moderna. Por ejemplo, la casa 6 no es la casa del trabajo, es la casa de la enfermedad. Se la relaciona más con la salud que con el trabajo. El trabajo es la casa 10. ¿Sí? Para la astrología antigua, el trabajo era la casa 10, no la casa 6. Tenemos que tener también en cuenta saber sobre casas derivadas. ¿Por qué? Esto porque es muy importante el tema de las casas, que identifiquemos a las casas como quienes participan. Por ejemplo, si yo pregunto por mi hijo y hago la pregunta yo, siempre la persona que hace la pregunta es el ascendente. Entonces, si yo pregunto por mi hijo, voy a tener, y el dinero de mi hijo, voy a tener que considerar la casa 6, que es la 2 de la 5. O sea, la casa 5 es mi hijo y su casa 2 es la casa 6. Entonces, voy a tener que tener muy afilado el tema de las casas derivadas. Algo muy importante para tener en cuenta también es la dignidad de los planetas. Y no solo la dignidad por signo de regencia, exaltación, exilio, caída, sino también todo lo que se refiere a las otras dignidades como triplicidad, como término, fase, que figuran en tablas, que pueden ser las tablas de Ptolomeo o las de Doroteo, que también tienen sus diferencias. Hay que elegir con cuál hay que manejarse. O sea, si uno elige, me manejo por Ptolomeo, bueno, elijo Ptolomeo, y si no, elijo Doroteo. A veces es difícil si uno trabaja con las dos tablas a la vez, porque tienen diferencias y nos van a dar distintos resultados. La dignidad de los planetas, ¿por qué es importante? Porque yo tengo que saber en qué estado está cada planeta que sea significador de la pregunta. Si, por ejemplo, es el regente del ascendente, me va a decir, y yo pregunto, me va a decir cómo estoy. Si estoy en una situación buena, si estoy en una situación difícil, si estoy complicado. Entonces tengo que saber no solamente mi dignidad tradicional, sino también la dignidad accidental. Si estoy en una buena casa, si estoy en una casa generalmente las cadentes no son demasiado buenas, o las casas como la 8 y la 12 son casas bastante negativas. Entonces hay muchos factores para saber cómo están los significadores y los tengo que conocer. Y no solamente eso, también si por ejemplo el planeta está combusto porque está cerca del Sol, eso lo quema, eso lo debilita. Entonces, bueno, son varias cositas para aprender.
Después, otra cosa a tener en cuenta, el concepto de aspecto aplicativo y separativo. ¿Por qué? Porque se supone que algo va a suceder si los dos significadores se van a encontrar en un aspecto aplicativo armónico. También puede ser que se encuentre en un aspecto aplicativo inarmónico, pero ese encuentro va a ser más difícil que si es un trígono o un sextil. Por supuesto, los movimientos planetarios, todo lo que tenga que ver con retrogradación, porque por ahí nosotros vemos una carta donde parece que se va a perfeccionar un aspecto aplicativo y uno de los planetas retrograda antes de llegar al aspecto y ese encuentro no se realiza. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y después las reglas particulares de la materia, que son muchas y no las incluyo en este video porque ya sería hacerlo muy largo, pero bueno, hay consideraciones antes de juicio, que quiere decir que algunas cartas no sería conveniente leerlas, o si se leen hay que tomar los resultados con pinzas. Por ejemplo, no sé, el tener Saturno en la casa 7, que se supone que el astrólogo puede confundirse, no es conveniente hacer una carta horaria con eclipse. Bueno, hay muchas cosas que por ahí en otro video les voy a ir explicando, que pueden complicar o pueden favorecer también el resultado de la pregunta. Vamos a algunos ejemplos. Ok, vamos a ver el primer caso, que tiene que ver con una carta extraída del libro Astrología Horaria de Derek Appleby sobre un ascenso laboral. Entonces, vamos a ver quién simboliza la persona que pregunta. Siempre va a ser el ascendente, que está a 4 grados de Leo, y el significador va a ser el Sol. Un Sol en Piscis, que está en la casa 9, que dentro de todas las casas cadentes es una de las mejores, porque es la que está antes del medio cielo, de la casa 10, es una de las mejores, pero el Sol no está en condiciones óptimas, tampoco está mal configurado, pero está ahí, como si fuera una persona que tiene anhelos de crecer, porque la casa 9 yo la relaciono mucho con la evolución, con los deseos de expansión, ya es la que pertenece a Sagitario. Entonces la persona está como en ese estado, con ganas de crecer, entusiasmado, pero esperando esa oportunidad. El ascenso está representado, como es algo laboral y es una meta, por la casa 10, que está a 11 grados de Aries, y su regente es Marte. Marte está bastante débil en esta carta, ya que se encuentra en la casa 12. La casa 12 es una de las casas, digamos, menos felices para que esté un planeta en astrología horaria, porque es la casa del encierro. Y cuando se trata de una oportunidad laboral como esta, evidentemente no es tan buena como se piensa. Y para agravar esta cuestión está en su signo de caída, porque está en Cáncer, y recuerden que Marte está exaltado en Capricornio, que es el signo opuesto. Entonces, en realidad, ese ascenso, esa oportunidad no es tan buena como parece. Y yo creo que debe tener que ver con que no hay demasiada diferencia económica, porque fíjense que en la casa 12 está Saturno, está retrógrado, o sea que evidentemente el panorama no es tan bueno, y vamos a ver si esta persona tiene posibilidades de conseguir ese ascenso. ¿Qué tenemos que encontrar entonces? Un aspecto aplicativo entre el Sol y Marte, o sea que la persona se encuentre con esa oportunidad de ascenso laboral. Entonces, el Sol está a 17 grados de Piscis, Marte está a 22 grados de Cáncer. El Sol es más rápido que Marte, por eso estamos ante un aspecto aplicativo de trígono. O sea que el Sol va a llegar al grado 22 y va a hacer un trígono con Marte. Eso quiere decir un sí bastante rotundo. Si miramos la Luna, que también hay que fijarse cómo está la Luna también está en una posición Ni. Fíjense que está a punto de llegar a Luna nueva, le faltan 7 grados, se la considera ya también en casa 9,
O sea que acá también refleja ese deseo de expansión, de crecimiento, va a formar la conjunción con el Sol y luego va a formar también un trígono con Marte. Este fenómeno también se llama traslación de luz, cuando un planeta más rápido toca primero un significador y después lleva su energía al otro. Eso a veces, cuando no hay un aspecto aplicativo positivo entre los significadores, la traslación de luz es una forma que se dé el acontecimiento. En este caso tenemos las dos cosas, que esté el aspecto aplicativo y que también esté la luna trasladando. O sea que evidentemente el ascenso lo va a tener, pero no va a ser tan bueno como parece, como son sus expectativas. Ok, esta carta sí es de una consultante mía. ¿Cómo va a seguir su relación con su pareja? Pongo un poquitito en contexto. Era una pareja que se había conocido cuando eran muy jóvenes, después cada uno siguió su vida, se reencontraron en la madurez y él vive en Europa, ella en Argentina. Establecieron relación hace unos años con los vaivenes que produjo la pandemia. Entonces ahora él lo que le había planteado era que se fuera a vivir con él a Europa. Ella tenía algunos reparos, porque aquí tiene sus hijos, y si bien ya son adultos, ella piensa que no va a poder estar tan lejos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le irá en su relación? ¿Cómo seguirá esa relación? Porque habían tenido esta discusión. Entonces ella es Sagitario, es una mujer muy optimista, muy positiva, así muy grandota en su físico. La rige un Júpiter que está en Aries en la casa 5, fíjense que está en la casa de los hijos, y él es Mercurio, regente de la casa 7, casa de los vínculos, que está en Géminis, o sea, está en su regencia y está angular, porque se encuentra a 4 grados del descendente. Eso quiere decir que él está muchísimo mejor plantado que ella en esta situación, que es como que tiene las ideas mucho más firmes, ella está más angustiada por el tema de los hijos. Si nos vamos a fijar si los dos significadores hacen un contacto, vemos que Mercurio hace un sextil separativo, porque está a 10 grados de Géminis, mientras Júpiter está a 6 grados de Aries. O sea, es como que él se aleja de ella. Tampoco no hay algún planeta más rápido que los conecte, como ser, por ejemplo, la Luna, que podría conectarnos desde algún aspecto, pero en realidad la Luna está en un signo de aversión con estos dos significadores, porque Júpiter está en Aries y Mercurio en Géminis, que son los dos signos contiguos a Tauro, que es donde se encuentra la Luna. Que si bien la Luna está dignificada, está exaltada, se encuentra en la sexta casa, que es una casa de demoras, de trabas. Y también Venus, que es un significador natural de la parte afectiva, se encuentra en 0 grados 56 minutos de Géminis. Eso quiere decir que cambió de signo hace poco, pero cambió de un signo en el que se encontraba muy cómodo, que era el signo de la regencia, para ir a una situación más desfavorable. Y aparte está en la casa 6, que es una casa poco afortunada. Por ende, es de esperar que esta relación entre como en pausa y habrá que ver si con muy buena voluntad y mucho amor la retoma. Bueno, esta carta me encanta porque esta sí es de mi cosecha, no es del mundial, porque me reconozco una gran cobarde y no quise hacer ninguna carta horaria en los partidos del mundial porque tenía miedo de los resultados que me dieran. Entonces, un poco por cábala, no hice cartas horarias para el mundial, que no fue tan bien, obviamente, que salimos campeones. Pero bueno, esto fue como un antecedente. Este partido se jugó a mitad del 2022 entre Argentina, que era la finalista de la Copa América, y en Italia, que era el campeón de Europa. Era la Copa Finalísima 2022. Entonces, bueno, ahí sí me animé, no tenía el mismo peso del mundial, pero bueno, era un partido importante. Y aquí lo que les voy a mostrar es cuando nosotros estudiamos entre dos opciones. Esta carta se hace, por ejemplo, no solo para resultados de partidos, saber quién está más favorecido, si uno o si otro, sino también cuando yo tengo que elegir entre dos opciones. Por ejemplo, si me quiero radicar en España o en Italia.
o si tengo que elegir entre otras dos opciones. Y hay casos en que uno puede elegir hasta 3 también, depende de qué herramientas use. Entonces, primero a quién tenemos que considerar como ascendente, o sea, la parte principal. A quien nosotros querramos que en este caso que salga ganador, que es Argentina. Si fuese una oportunidad, por ejemplo, laboral, y tengo una en España, perdón, y otra en Italia, tengo que poner la que prefiera yo primero, como primera opción. Siempre es así. Y la otra la dejo como segunda opción. Entonces, en este caso, Argentina estaría representado por el ascendente, que es Cáncer, y la Luna. E Italia está representada por Capricornio y Saturno. ¿Cómo vemos entonces esta situación? Fíjense que Argentina, que es canceriana, qué loco, ¿no? Está representada por este signo y la Luna está en Cáncer angular en regencia, porque está a 4 grados también del ascendente. Entonces Argentina es como que está en muy buena posición. Italia está bien en cuanto a la dignidad del planeta que lo representa, que es Saturno, que está en Acuario, o sea, Saturno está en regencia, o sea, es un equipo difícil, pero está en la casa 8. La casa 8 debilita, angustia, o sea, no está angular, entonces está en una posición que no es tan buena como la de Argentina. También hay que notar que aunque nosotros no consideremos los planetas transpersonales, está Plutón en la casa 7 y eso no es tampoco muy buen augurio. Para confirmar, la copa está representada por la casa 10, o sea, 29 grados de Aries, Marte, que está en la casa del extranjero. Entonces, ¿quién se queda con la copa? Fíjense que Marte está en el grado 5 de Aries, la Luna va a formar una cuadratura con Marte y Saturno no forma aspecto con Marte. Si bien es una cuadratura, evidentemente esto habla por ahí de un partido friccionado, con golpes, bueno, con todo lo que se da en estos partidos tan importantes, que todos están muy nerviosos y se agreden, pero bueno, Argentina se alzó con la copa tal cual lo predecía esta carta horaria. Por supuesto, me dio mucha felicidad. Bueno, esta es una carta también bastante frecuente, una consulta bastante frecuente que es sobre embarazo. En este caso era una chica que se tenía que hacer en forma inminente un tratamiento de fertilidad y quería saber cómo le iba a ir. Son esas preguntas que a veces, bueno, nos quedan un poco difíciles porque quisiéramos ver todo bárbaro, todo que sí, y a veces no es así. Y bueno, y hay que pensar mucho cómo decirlo, cómo transmitirlo, porque nosotros no podemos mentir, pero tampoco podemos decepcionar. Siempre tenemos que dar una luz de esperanza con respecto a esto, porque la vida es así. A veces no se da una oportunidad y después sí. Bueno, en este caso, la chica en cuestión está representada por el ascendente a 28 grados de Géminis, casi 29. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el ascendente está en los 3 últimos grados de un signo, quiere decir que la situación es como que ya está planteada, ya ni siquiera es necesario preguntar, o que se va a venir un cambio después, o sea que la situación no está como para que se dé, sino que necesita haber un cambio antes de que, bueno, de que sea positiva, a lo mejor. Algo tiene que suceder. Lo contrario pasa cuando el ascendente está en los 3 primeros grados, donde se supone que es muy temprano para preguntar por esa cuestión, que todavía es como que el tema está verde, como se dice habitualmente. Bueno, ella entonces es Mercurio, que está en Tauro, en la casa 11. Mercurio en Tauro también es como un poco híbrido y está en una casa sucedente. Lo que está bueno es que esté conjunto al nodo norte. El nodo norte siempre trae esos anhelos de esperanza, tiene buena energía. De hecho, la casa 11 tiene que ver con los proyectos, entonces evidentemente ella está proyectando su vida, lo que quiere, sus anhelos. Bien,
¿Quién sería el hijo? La casa 5. En la casa 5 está Escorpio. Ya Escorpio habla de cierto nivel de dificultad, pero es un signo de agua, es un signo fértil. Hay que ver cómo está el significador. Su significador es Marte, ya que no se contempla a Plutón. Marte está en la casa 8. Eso ya no es algo bueno, porque no es nada promisorio. Es una casa bastante de debilidad, de angustias, de problemáticas. También es una casa de cirugía. Entonces por ahí ella requeriría algún tratamiento especial antes de poder quedar embarazada. Tal vez sea eso. También Marte tampoco se encuentra en una posición afortunada en cuanto a signo. Y fíjense que también hay un indicador en la casa 5, que es el nodo sur, que tampoco es promisorio, porque según los antiguos, el nodo sur tiene la energía de Marte y Saturno. Lo que nos tenemos que fijar ahora, si bien ya vemos que las cuestiones son difíciles, es si hay un encuentro entre ese Mercurio y ese Marte, que significa el hijo. Mercurio es más rápido que Marte, ya hace tiempo formó un sextil, y si tuviera que hacer un nuevo aspecto tendría que cambiar de signo. Después tenemos que ver, o sea, por ese lado no se va a dar. Tampoco hay una traslación de luz. Esa traslación de luz por ahí la tendría que hacer Venus, pero ese Venus tiene una amplitud en cuanto a Marte de muchos grados. O sea, si bien viene de haber hecho una conjunción con Marte y va a ser, es más lento que Mercurio. O sea, Mercurio ya lo pasó. O sea que evidentemente no hay nadie que traslade la luz, ni tampoco se ve que alguien colecte la luz, que es otro de los casos que son positivos para que se dé una respuesta afirmativa. ¿Cómo es esto? Que los dos planetas que no hacen aspecto entre sí, los dos significadores, vayan a aspectar a otro planeta que los reciba. Entonces, no tenemos ese caso aquí. También hay otro condimento que nos dice que esto no se daría, que es la luna vacía de curso. La luna vacía de curso, según la astrología antigua, dice que esto no se va a producir. Entonces, pensemos que hay en astrología horaria dos conceptos diferentes de la luna vacía de curso. Uno es el concepto tradicional, que es que la luna está vacía de curso cuando no va a hacer ningún aspecto más antes de abandonar el signo. Acá la tenemos a 29 grados de Piscis, 29-12. No hay ningún planeta que esté en el grado 29 de algún signo que pueda formar aspecto, o sea que está vacía de curso según el concepto tradicional. Pero hay otro concepto que dice que si la luna, una vez que abandona el signo, enseguida va a hacer algún otro contacto, aunque ya esté en el signo siguiente, no se la consideraría vacía de curso. Tampoco es el caso, porque no tenemos planetas en los primeros signos. Entonces, rotundamente, no es conveniente que realice el tratamiento de fertilidad porque no daría resultado. En este momento, siempre que se hace una pregunta horaria, como ya les voy a decir, el tema de los tiempos es muy difícil de detectarlos cuando hay una respuesta positiva, ¿sí? O sea, por ejemplo, si esto hubiera salido bien, dice, bueno, ¿y en cuánto tiempo? Es muy difícil establecer los tiempos, pero lo que sí se puede hacer cuando uno formula la pregunta es decir, por ejemplo, en este caso, ¿es conveniente que realice el tratamiento de fertilidad en los próximos 3 meses? La respuesta es negativa, tendrá que esperar hasta después de los 3 meses. Esa es una forma de asegurarme más o menos el tema de los tiempos. Bueno, como ven, la astrología horaria es fantástica, y eso que les conté, un 20% de lo que es, de todo lo que se puede hacer, pero también de lo que es necesario saber para poder interpretar una carta horaria. Por eso es una rama compleja donde hay que tener en cuenta muchas cosas.
algunas que ya les digo, falta mencionar porque no daba para un video introductorio. Yo quería que este fuera simplemente un video introductorio para que sepan el potencial que tiene esta herramienta astrológica, que es excelente, que es apasionante y que se usó desde hace muchísimos años. Después, por supuesto, hay cultores modernos como Deborah Houlding, como John Frawley, como Anthony Lewis. O sea, hay mucho material para leer, pero hay que elegir una rama, porque todos siguen por ahí ramas diferentes, algunos las de William Lilly y otros hacen sus propias interpretaciones también y sus propias modificaciones. Es fantástica, realmente, a mí me entusiasmó mucho, espero que a ustedes también y que se animen a incursionar en astrología horaria. Tienen, ya les digo, que tener una base bastante sólida de astrología básica y después se estudia todo lo que tiene que ver específicamente con la materia, lo que se aplica específicamente para las cartas horarias. Pero bueno, es un lindo desafío y puede ser una herramienta de apoyo, sobre todo al principio cuando uno no se anima a hacer solamente astrología horaria y tiene que hacer un estudio de predicción. Y por ejemplo, lo bueno es pedirle a la persona, si bien uno le va a dar un panorama general, preguntarle a la persona, ¿tenés alguna pregunta puntual que te interese saber para poder practicar? Y ahí ver qué contesta el cielo y compararlo con las técnicas usuales de predicción. Concomitantemente con esto de la astrología horaria, también tenemos la astrología electiva, que es elegir un momento. Entonces son como primas hermanas, la astrología horaria de la astrología electiva también, que es algo bastante apasionante y también complejo porque nunca hay un cielo perfecto. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, de accionar la campanita, de poner me gusta, porque me van a ayudar a seguir conectándome con ustedes y darles estos conocimientos humildemente para que puedan ir descubriendo, seguir descubriendo el mundo maravilloso de la astrología. Los quiero mucho, los veo en el próximo video. Gracias.